La arqueología de la muerte es una disciplina de la arqueología que se centra en el estudio de todos los elementos relacionados con las prácticas y restos funerarios, principalmente los lugares de enterramiento, las tumbas, los cuerpos y el ajuar. La muerte ha sido un elemento central en la arqueología desde su nacimiento, ya que el registro arqueológico siempre ha estado constituido en gran medida por elementos del ámbito funerario, por lo que una parte importante de los datos y materiales utilizados para constituir las primeras grandes interpretaciones histórico-culturales provienen de este. Sin embargo, no fue hasta los años 70, con la New Archaeology, que surgió un campo de estudio específico centrado en el estudio y la reflexión de las prácticas funerarias. En este primer momento, el registro funerario se estudiaba como un reflejo del pasado, y las prácticas funerarias se consideraban una expresión pasiva de los sistemas de creencias o las estructuras sociales de una cultura. No obstante, el gran cambio de la arqueología de la muerte se produjo con la aparición del postprocesualismo, en los años 80, en el que el ámbito funerario pasa a ser considerado como un elemento activo en la construcción social de las sociedades del pasado. El estudio de la materialidad de la muerte nos permite comprender mejor la construcción de la identidad de los individuos que forman parte de una comunidad, así como la cultura, sistema social y visión del mundo de la misma. De igual forma, aporta otros datos clave para tener una imagen amplia de las sociedades pretéritas, como por ejemplo demográficos o patológicos, y también nos permite tener una mayor comprensión de la construcción del género o el papel de la violencia en ellas. Para llevar a cabo esta tarea, la arqueología de la muerte necesita colaborar con otras disciplinas científicas, como la antropología física, que estudia los procesos evolutivos del ser humano mediante análisis osteológicos y somatológicos, la forense, que estudia los restos humanos para su identificación, o la bioquímica, para hacer análisis químicos de las muestras disponibles. Dentro de esta disciplina hay una especialidad que se dedica al estudio de las enfermedades, lesiones y otras afecciones a la salud que sufrieron los humanos del pasado, la paleopatología. La violencia se podría definir, de forma muy simple, como la aplicación de una fuerza, ya sea física o simbólica, contra una persona o un grupo de personas para obligarlas a cumplir la voluntad de quien la aplica, lo que en muchos casos conlleva la muerte de esas personas. La violencia está muy ligada al conflicto, algo inherente al ser humano, por lo que a lo largo de la historia siempre ha estado presente en cualquier sociedad. La paleopatología nos permite identificar las huellas de esa violencia, a partir de las cuales podemos estudiar el contexto en el que se produjo, contra quién se produjo y por qué se produjo. A través de los análisis hechos en paleopatología podemos reconocer los signos óseos de cicatrización o fracturas que dejaron las heridas producidas en el momento de la muerte, con lo que podemos reconstruir los episodios violentos que han sufrido diferentes poblaciones a lo largo de la historia, inferir por qué se producieron y entender mejor el contexto en el que existieron y los procesos que se dieron en él. Las lesiones traumáticas son más frecuentes en cráneos, clavículas, vértebras, costillas y huesos de las extremidades, y en el caso de las muertes violentas suelen ser provocadas por armas de filo, como pueden ser espadas, hachas o lanzas, armas contundentes como martillos de guerra, flechas y otros proyectiles, o armas de fuego. En algunos casos se detectan en los cuerpos indicios de curación de traumatismos, que generan modificaciones en los huesos a modo de callos de fractura, y otros signos de cicatrización, que indican la supervivencia del individuo después de estos eventos traumáticos y la práctica de cuidados. Un ejemplo de estudio paleopatológico de un contexto de violencia es el que se realizó en 2011 sobre una fosa común de 5.000 años de antigüedad hallada en un pueblo del sur de Polonia, asociada a la cultura de ánforas globulares. En ella habían restos de 15 individuos, tanto hombres como mujeres y niños, que habían sido asesinados mediante golpes en la cabeza en una racia, pero que fueron enterrados con cuidado. Los resultados obtenidos demostraron que se trataba de una familia extensa, de una etnia diferente a la de poblaciones vecinas, y que quien realizó el enterramiento la conocía bien, ya que las madres fueron enterradas con sus hijos y los hermanos estaban juntos. La interpretación que se hizo fue que los miembros de esta familia fueron asesinados por sus vecinos, de una etnia diferente, en el contexto de expansión de los grupos de la cultura de los vasos cordados.